Qué bueno volverlos a saludar, a estar con ustedes. Qué bueno que podamos reunirnos en este lugar y compartir la bendita palabra de Dios. También le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos ven por las redes sociales, que escuchen esta palabra en cualquier lugar del mundo. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, que nos permite una vez más seguir escuchando su palabra, su mensaje. Y los veo muy elegantes, muy bien presentados los que estamos acá en este lugar. Y eso es bueno, vestirnos con decoro para la ocasión. Pero también Dios nos conoce y sabe qué hay dentro de nosotros. Muchas veces nosotros podemos tener una muy buena presentación, impecable externamente, pero hay cosas guardadas debajo de esas vestiduras que no son acordes a la voluntad de Dios. Entonces podemos nosotros impresionar, podemos nosotros vestirnos muy elegantes, muy bien presentados, pero hay veces, hay ocasiones y hay personas que detrás de esa limpieza, de esa cara que muestran dentro de la iglesia o dentro de su familia o de su entorno social que se rodeen, muchas veces hay detrás de esa cara, de esa persona, un monstruo. Hay una persona que no es la que está reflejando, porque ahí es donde el Señor nos dice que hay hipocresía en la vida de muchas personas. El Señor les dijo a los escribas y fariseos, hipócritas, que muchas veces traen sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia, pero por dentro están llenos de rapacidad. Son como sepulcros blanqueados, que realmente por encima se ven verdes, se ven llenos de vida, pero por dentro están llenos de pudrición. Así es la vida de muchos cristianos que sirven en la iglesia en diferentes cargos. Unos predican, otros sirven en el grupo de alabanza, otros traen sus ofrendas a la iglesia, pero están encadenados, atrapados por la concupiscencia que hay en sus corazones. Entonces, hay muchas debilidades de la carne en muchas personas. Y esto lo estamos hablando como para la iglesia, porque los que están afuera, ellos viven en sus delitos y pecados, pero tienen la oportunidad de arrepentirse de esa vida que llevan y entregarle al Señor sus corazones. Pero los que estamos en la iglesia, muchas veces aparentamos lo que no somos y podemos engañar al pastor, a esa persona que está encargada de la iglesia, y así participar de los servicios del altar. Pero la verdad es que al Señor no lo podemos engañar. Así hay muchas personas que están luchando con las debilidades de la carne. Y este mensaje para a todas aquellas personas, hermanos en Cristo, que están sirviendo en la iglesia, pero que la laxivia que hay en ellos, el pecado que hay en sus corazones, no les deja tener un fruto.
Entonces hay muchas personas atrapadas, encadenadas por los pecados sexuales y se esconden muchas veces a través de perfiles falsos en las redes sociales para seguir en sus maldades y pecados. Y van a la iglesia, van el día de reunión, de culto, y le dan al Señor una alabanza diferente a la que Dios espera. Encienden un juego extraño. Y por eso muchas vidas han sido apagadas espiritualmente y a veces también físicamente han sido quitados de este mundo. Porque no le han servido al Señor con un corazón puro, con un corazón limpio y sincero. Entonces, amigos, hermanos, en Cristo Jesús, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad, nos dé la fuerza, la decisión, la determinación de crucificar las debilidades de la carne. Las debilidades de la carne no se pueden reprender porque no son un demonio, sino cosas que hay en nosotros que debemos crucificarlas y quitarlas. Debemos seguir lo que el Señor nos enseña. Por eso, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y aquí viene el llamado a toda la iglesia en general, los que estamos presentes y los que nos escuchan a través de las redes sociales, que debemos examinar cómo está nuestro corazón, porque llegará el día en que tenemos que presentarnos delante de Dios. Y ese día le vamos a decir: Señor, déjame entrar, porque yo fui un predicador de tu palabra. Yo enseñaba, yo predicaba, yo sanaba a los enfermos, y siempre el yo. Pero el Señor les va a decir: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué va a decir el Señor esto? Porque muchas veces nosotros estamos sirviendo a Dios contaminados, manchados, aunque reflejemos una apariencia ante las demás personas de limpieza, de santidad. El corazón de muchas personas está manchada, está cargada de pecado y están viviendo una doble vida. Son unos hipócritas. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace: a arrepentirnos, a cambiar, a ser nuevas personas, nuevas criaturas. Arrepentirnos. Y esa palabra arrepentirnos significa cambio de mentalidad. Debemos decirle al Señor Jesucristo que nos cambie nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Porque no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, seguimos nosotros día a día llevando este mensaje de las buenas nuevas de salvación, de las buenas nuevas de vida, de cambio, de esperanza. Pero también debemos decirle a usted que así como Dios te ama, Dios también espera de nosotros nuestra sinceridad, nuestra limpieza de corazón. Y quiero que leamos la bendita palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable, que nos muestre qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Porque muchas veces hay cosas guardadas que aún nosotros no las sabemos. Por eso debemos decirle al Señor: líbrame de aquellas cosas que me son ocultas. Y dice la bendita palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31.
Lo vamos a estar leyendo hasta el verso 36. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nada. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres o serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Gloria al Señor. Aquí encontramos ese grupo de personas que confiaban en lo que ellos sabían, en el conocimiento que tenían de Dios. Pero yo les quiero decir una cosa: la palabra de Dios no es solamente un libro de conocimiento. La palabra de Dios es un libro donde encontramos enseñanzas que nos enseñan a vivir. ¿Cómo debemos vivir delante de Dios y delante de la sociedad? Porque aquí encontramos ese grupo de personas que le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Entonces, aquí es donde nosotros encontramos que hay muchas personas esclavas del pecado, esclavas de la maldad, esclavas de la avaricia, de la concupiscencia, la laxivia. Pero muchas veces, porque tienen un conocimiento de las Escrituras, piensan que eso es todo. Pero Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mi querido amigo, mi querido hermano, si tú eres un cristiano, te congregas todos los días en todos los servicios de la iglesia, pero hace pecado, eres un esclavo del pecado. ¿Y qué más dice el Señor? Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda en casa para siempre. Aquí el Señor nos dice claramente la respuesta: que si usted, siendo un hijo de Dios o se considera un cristiano y está pecando a escondidas, sin que nadie lo sepa aquí en esta tierra, Dios te está viendo. Y aunque tú permanezcas en la iglesia todos los días de su vida, llegará el día en que no va a entrar al reino de los cielos, no va a estar o no va a quedar en la casa de Dios. ¿Y qué más dice el Señor? Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos liberte, que nos sane, que nos limpie de lo que hay dentro de nosotros. Y eso es para usted y para mí. Porque hay situaciones o hay veces que no nos portamos a la altura de un hijo de Dios. Porque en nosotros hay raíces de pecado que debemos decirle al Señor Jesucristo que las saque de nosotros. Recuerda una cosa, que si tú o yo tenemos una doble cara, no tenemos parte con Dios. Porque somos unos hipócritas. Somos como sepulcros blanqueados, que a la verdad nos podemos ver muy resplandecientes y muy llenos de vida. Pero si no nos hemos arrepentido, si no hemos cambiado, estamos llenos de pudrición dentro de nosotros. Ese fue el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Entonces, revisa tu vida, que yo reviso la mía.
Y no te pongas a señalar, te pongas a apuntar con el dedo y a buscar pecado en los demás. Busquemos en nosotros mismos cómo estamos viviendo, cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Será que estamos preparados? ¿Estamos listos para morir en este instante e ir a la presencia de Dios? ¿Está usted preparado? ¿Está usted listo para morir en estos momentos y no irse al infierno? ¿No irse a la condenación eterna? Acuérdese que en cualquier momento el Señor nos manda a llamar, de cualquier manera. El Señor ha prometido regresar por su iglesia, pero en cualquier momento tenemos que partir a la presencia del Señor. Y si estamos sucios, manchados, y no tenemos tiempo de limpiarnos, nos vamos a perder. Aunque muchos digan que la salvación no se pierde, debemos creer no en lo que dicen los teólogos o las interpretaciones de los primeros padres de la iglesia reformadores. Ellos también eran personas iguales a nosotros y tenían discusiones en sus concilios. Se reunían a buscar la enseñanza verdadera. Pero la enseñanza verdadera es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. A Él tenemos que seguir. Pero la Biblia nos enseña muy claro que una iglesia que está manchada no entra al reino de los cielos. Porque la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, es sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Que Dios nos ayude a todos nosotros poder alcanzar esa gracia de estar en la presencia de Dios. No se nos llene la boca diciendo el ego que somos cristianos, cuando tú sabes que dentro de usted está lleno de rapacidad y muerte y pudrición. Así usted aparente dentro de tu iglesia, tu organización religiosa, de tus líderes, que está limpio, Dios sabe lo que hay en ti y tú sabes también. Por eso pídale al Espíritu Santo que le revele, que le muestre las cosas ocultas y guardadas que hay aún dentro de usted, que en cualquier momento se pueden manifestar. Porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. El Señor Jesucristo murió una sola vez por los pecados del ser humano. Pecados pasados, pecados presentes y futuros. Una vez usted venga al Señor Jesucristo, lo recibe en su corazón, nazca de nuevo, el Señor te da libertad, te da la oportunidad de vida eterna. Por eso aquí es muy claro el Señor. Así que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y no es para que nos pongamos tristes, nos preocupemos, o ustedes que están acá, o los que están a través de las redes sociales, me miren mal, o me critiquen, o me deseen cosas allá en sus corazones. No, esto es una oportunidad que Dios nos da de entender y saber cómo está nuestra vida. Usted debe saber que alguien te diga y te confronte cómo está su relación con Dios. Hoy en día, ¿cuántas personas sirven al altar del Señor en pecado? Hay mucha gente viviendo en pecado dentro de las iglesias, pecado de toda clase, y así sirven, así participan de la cena del Señor. Entonces, vamos a mirarnos, vamos a revisarnos y le vamos a pedir al Señor perdón por nuestros pecados, que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestro corazón y que nos lave y nos limpie con esa bendita sangre preciosa para nosotros tener parte con Él. Entonces, no se asuste, no se preocupe, mi querido hermano, mis queridos amigos. Estemos contentos, estemos agradecidos con Dios, que hoy nos está diciendo, nos está
preguntando, ¿cómo está usted para entrar al reino de los cielos? ¿Está preparado? Porque Dios es santo y sin santidad no veremos al Señor. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, que nos ayuda cada día a entender y a comprender nuestra vida. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios, qué bueno es Cristo. La iglesia de Jesucristo está orando, está intercediendo por este mundo que está en caos, un mundo que está perdido. Y cuando hablo de mundo, hablo de seres humanos, de personas. ¿Cuántas personas están apartadas y alejadas de Dios, viviendo sus propios deleites, sus propios placeres, viviendo en pecado, alejados de Dios? Y no saben y no comprenden que debajo de sus pies hay una llama de fuego que en cualquier momento se abre y van a caer allá al fondo. Ese es el mensaje de hoy, que tenemos que predicar, que tenemos que enseñar, que ya nos enseña. Hoy hablamos del amor de Dios, hablamos de la abundancia de Dios. Pero ¿para qué nos sirve todo esto cuando el Señor dice que de qué nos sirve si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Preocupémonos por nuestra alma, por nuestro espíritu. Preocupémonos, mis queridos hermanos y amigos. Porque los días que estamos viviendo son días peligrosos, son días de miedo, donde necesitamos la ayuda, la luz de Jesucristo, la presencia de Dios para salir adelante. El mundo atraviesa tiempos difíciles, la oscuridad, las tinieblas están cubriendo la tierra. Hay campañas satánicas en todo el mundo, a través de toda clase de medios, en universidades, en colegios, en escuelas, en las redes sociales. El mensaje de Satanás es destruir, acabar la iglesia. Pero sepa una cosa, que el Señor Jesucristo ha prometido estar con su iglesia, con sus hijos hasta el fin del mundo, y ninguna cosa, ninguna maldad, ningún daño prevalecerá contra la iglesia. Entonces, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. No tengamos miedo, no tengamos temor, porque muchas veces pueden matar el cuerpo, pero nuestra alma vive. Y debemos seguir llevando el mensaje de esperanza, de salvación a todas las naciones, porque después de que el mensaje se predique en todo lugar, vendrá el fin. Cristo es la solución, Cristo es la esperanza que necesita la humanidad. No te alejes del Señor, acércate más a Dios, acércate más al Señor y no ponga la confianza en el conocimiento, en el estudio, en el poder, en el dinero, en la fama. Ponga la confianza en el Señor Jesucristo, porque Dios es el dador de toda ciencia, de todo don y de toda cosa buena.